Hola, buenas tardes a todos nuestros seguidores y seguidoras de Despacho 505. Les saluda Uriel Velázquez y hoy vamos a conversar con Tiziano Breda, analista para Centroamérica de la International Crisis Group, sobre el panorama preelectoral en Nicaragua. Hoy esta organización que se dedica a analizar los grandes conflictos a nivel mundial y que ha seguido de cerca la situación de Nicaragua desde abril de 2018, publicó un informe titulado Los riesgos de unas elecciones amañadas en Nicaragua, y hoy estamos aquí con Tiziano en representación de esta organización para hablar del informe, el contenido que tiene y las recomendaciones hechas tanto al gobierno como a la oposición en Nicaragua para llegar a tener unas elecciones con condiciones mínimas para los votantes. Tiziano, antes de entrar en detalle sobre lo que contiene este informe, quisiéramos tu valoración sobre lo que se está viviendo en Nicaragua, no solamente en los últimos días con la aprobación de la reforma electoral, la elección de magistrados, sino lo que se está viviendo hoy con los señalamientos contra Cristiana Chamorro, una de las principales precandidatas de la oposición en Nicaragua, y el intento de asalto por segunda vez a las instalaciones de Confidencial que dirige Carlos Fernando Chamorro. ¿Cómo ves vos toda esta situación desde el punto de vista político y electoral? Pues primero, muchas gracias por la invitación, Uriel. Efectivamente, lo que hemos visto en los últimos días, incluso el día de hoy, en términos de las decisiones de Ortega en ámbito electoral, no solamente la reforma, la constitución de un nuevo Consejo Supremo Electoral extremadamente alineado con el gobierno, la cancelación de la personería jurídica de dos partidos, incluso el del PRD, que era la plataforma, el vehículo electoral, digamos, de la coalición nacional, y hoy el hostigamiento a uno de los posibles precandidatos, que es Cristiana Chamorro, y pues a la redacción de Confidencial, parecen señalar realmente la intención de Ortega de no conceder a la población nicaragüense un juego, digamos, libre y transparente en las próximas elecciones, sino que parece estar intentando amañar, precisamente como alertamos en el informe, las elecciones y controlar todo el proceso para enfrentarse a básicamente pues el candidato que decida él. En el informe, ya entrando en detalle, Tiziano, básicamente los riesgos que enumeran vienen divididos en tres bloques. En primer lugar, advierten que es probable que se desencadene una ira pública en caso de tener elecciones amañadas el 7 de noviembre. ¿Qué los lleva a tomar esa conclusión de advertir sobre un posible realzamiento en Nicaragua? Hay dos razones para pensar que esto podría ocurrir, Uriel. La primera es que, bueno, ya en ocasiones pasadas, en algunas elecciones pasadas, particularmente las de 2009, si no estoy mal, hubo ya manifestaciones debido a las irregularidades que se registraron en ese proceso. Entonces, es posible pensar que una elección evidentemente controlada y fraudulenta pudiera pues desatar cierto tipo de protesta, aunque en ese caso fueron, digamos, limitadas. Pero el problema es que estas elecciones son diferentes con las elecciones pasadas porque llevan la carga, la deuda, la herencia de los eventos de 2018, de la represión, del dolor que han vivido muchísimas familias nicaragüenses que han pues, visto sus seres queridos morir o tener que exiliarse, etcétera, etcétera. Entonces, visitando también el país y pudiendo intentar hablar con un amplio espectro de personas, de sociedad civil, etcétera, etcétera, lo que nos dimos cuenta es que si bien estas tensiones, o sea, lo que ocurrió en 2018, o sea, protestas masivas, etcétera, no se están viendo, no se están dando en el país, estas tensiones son latentes, son todavía muy marcadas, las memorias de 2018 son muy marcadas y vívidas, y una elección particularmente, evidentemente fraudulenta en contra de, hay que aclarar esto, de una opción, de una alternativa creíble y que tiene bastante apoyo popular. Entonces, que se dé, si la oposición logra unificarse, podría revivir esta angustia,
estas tensiones que todavía existen en el país. Justamente eso te iba a mencionar, porque en el informe mencionan de que para que se produzca este alzamiento popular o para que la gente realmente tenga el deseo de decir voy a ir a la calle sabiendo los riesgos que esto conlleva, pues hasta qué punto es importante que la oposición se presente unida en un solo bloque para enfrentar al régimen, porque supongo que nadie se va a atrever a ir a protestar a la calle si teníamos un candidato por un lado y un candidato por el otro, ¿no? Absolutamente. Yo creo que ese es el elemento clave, la condición sine qua non, ¿no? Que se dice, en el sentido de que la fragmentación y las riñas entre bloques de oposición que hemos estado viviendo, este intento sin éxito de formar una alianza electoral, etcétera, etcétera, seguramente están contribuyendo a crear un sentimiento de desilusión, de decepción en la mayoría pues de los nicaragüenses que no apoyan al gobierno quizás, pero que no ven una alternativa creíble o viable en digamos, estos bloques de oposición, además de que los sectores que han liderado las protestas en 2018 y que han realmente liderado estos movimientos se han visto también marginados o representantes en esta contienda, digamos, y han vuelto a la palestra pública personajes que de la vida política y del sector económico que, digamos, hacían parte un poco de lo que era el establishment que estas protestas querían cambiar. Entonces creo que han desanimado mucho esta constante riña, esta contienda electoral, este juego de este choque de poderes, ¿no? de negociaciones de cuotas de poder. Pero si lograran los grupos de oposición poner esto de aparte y realmente fijarse en, como decimos en el informe, decidir y exigir 2 o 3 medidas claras al gobierno de Ortega para poder tener unas elecciones mínimamente justas y ofrecer o acordarse sobre una propuesta presidencial pues que sea ampliamente apoyada por los dos bloques, creo que esto abonaría a que la gente se reanimaría. El segundo elemento que mencionan es el aislamiento internacional en el informe. Si Ortega lleva al país a unas elecciones amañadas, advierten de más aislamiento internacional. Pero bueno, desde el 2018 Ortega no tiene, digamos, unas muy buenas relaciones ni con la OEA, ni con Estados Unidos, ni con la Unión Europea. ¿Qué cambiaría en este sentido? ¿Qué sería lo diferente? Porque Ortega ya está montando las condiciones para un fraude electoral y el aislamiento internacional ya lo tiene. Es precisamente una profundización de este aislamiento. No cambiaría mucho en comparación con la situación actual, pero los efectos y las consecuencias de este aislamiento que se han dado en los últimos 2-3 años en un desplome de la inversión extranjera directa, en la suspensión de básicamente cualquier título de crédito y de préstamos de los principales bancos internacionales como el FMI, el Banco Mundial, etc. Todavía no estamos viendo los efectos, bueno, de una crisis también que se debe a la pandemia, etcétera, etcétera, y a una contracción económica que se da desde 2018. Pero creo que digamos, la continuación de esta suspensión de créditos, de esta huida de la inversión extranjera en el país, pues tendrían o consecuencias mucho más graves y bastante preocupantes en el mediano plazo por la economía del país y por la situación entonces económica y humanitaria. Y el tercer elemento es que se agrava la crisis económica. De alguna manera, este prolongamiento de la crisis económica en el país y la afectación directa en el bolsillo de los nicaragüenses abonaría también a esa incertidumbre o a que esas tensiones en el país se mantengan y que en cualquier momento podamos estar, hay protestas, se calman, pero aparecen otra vez.
Pues seguramente. El elemento económico, al final de cuentas, ha sido ya entre los detonantes, ¿no? de la crisis de 2018, que al final de cuentas se dio, o sea, ya empezaban a aumentar las tensiones, ¿no? Con el incendio de Indio Maíz, etcétera, pero realmente fue la reforma al Seguro Social que causó la indignación, pues, de los estudiantes, de los jubilados, etcétera. Entonces es probable pensar que un adicional empeoramiento de la situación económica de los nicaragüenses, aparte de traducirse en un posible aumento también del número de nicaragüenses que intenten dejar el país para buscar oportunidades en otros lugares, particularmente en Costa Rica, donde ya la situación para los migrantes y exiliados y refugiados nicaragüense es ya bastante complicada. Y en algún momento, pues también estas tensiones, este elemento económico se podría, pues sí, revivir o podría detonar nuevamente algún tipo de, de tumulto, de expresión, de disenso perdón, ay, perdón, no me viene la palabra, una expresión de aversión al gobierno de Ortega, más allá de lo político. Otro elemento que me llama bastante la atención es que plantean que Estados Unidos, la Unión Europea, no, las grandes potencias que hasta ahora han emitido sanciones al régimen, se deberían abstenerse de hacerlo y mencionan aquí que deberían centrar sus esfuerzos en promover un acuerdo de coexistencia política. Pero ¿de qué manera entonces puede presionar la comunidad internacional a Ortega si no es con sanciones? Porque desde el 2018 todos los llamados y diplomáticos, los comunicados, le dan exactamente lo mismo. Pues este es precisamente un punto en que diferimos sobre la receta con muchos, pues, actores nacionales e internacionales. Lo que nosotros analizamos y notamos es que efectivamente desde 2018 no solamente fueron comunicados, resoluciones, etcétera, sino también un gran número de sanciones que creo que afectaron a unos 26 oficiales de alto rango y casi una decena de instituciones, incluso la Policía Nacional, etcétera. Y si bien en un primer momento, cuando empezó esta acumulación de sanciones, pues efectivamente pudo haber contribuido a que Ortega se sintiera presionado y concediera, por ejemplo, la reanudación del diálogo a principios de 2019. En los últimos 2 años, la acumulación de estas medidas no ha servido, al final de cuentas, para su fin de presionar a Ortega para hacer concesiones o para que sus subordinados pues lo abandonaran o se quebraran la unidad, ¿no? del frente sandinista. Entonces, lo que proponemos nosotros es intentar buscar una manera alternativa de acercarse al gobierno que ha crecido, no solo no se han dado estos cambios, sino también el gobierno, la actitud ha crecido de manera confrontacional hacia la comunidad internacional, hacia la injerencia externa y ha fortalecido su discurso, ¿no? antiimperialista, etcétera, etcétera, que de hecho consolida su base social del frente, al final de cuentas. Entonces nosotros propusimos buscar una manera alternativa de acercarse al gobierno, de hacer un acercamiento más constructivo, pero también claramente, y de proponer, ofrecer también en privado quizás la posibilidad de levantar ciertas sanciones o de no imponer otras si se dan los pasos correctos para que las elecciones sean mínimamente transparentes. Claramente dejando claro que si esto no tuviese que ocurrir, pues habría consecuencias, obviamente. ¿Y qué influencia podría tener, por ejemplo, en la administración de Ortega la ley Renacer, que está ahora mismo introducida en el Congreso de Estados Unidos, que es una versión, digamos, como más fuerte o tiene un alcance mayor a la NICAD? Y independientemente de la ley Renacer, también te quería preguntar, ¿cómo ves la postura de la administración Biden en cuanto a la diferencia con la administración Trump? Porque ya lleva
4 meses, 3 meses de administración y al día de hoy no ha emitido una sola sanción contra el gobierno. Pues precisamente eso es algo que señalamos en el informe. La administración Biden, si bien ha priorizado las relaciones con Centroamérica en su gestión como área muy importante y prioritaria por el gobierno de Estados Unidos, desafortunadamente la atención se ha enfocado en el tema migratorio, en donde Nicaragua no tiene un papel muy activo hacia Estados Unidos, claramente, y entonces la atención se ha más bien focalizado hacia los países del Triángulo Norte. Y Nicaragua ha sido de alguna manera un poco descuidada en los primeros meses de la administración Biden. Estamos viendo un mayor interés ahora, desde que se dieron las reformas electorales, el nuevo consejo, etcétera, y hemos percibido una quizás diferencia en la manera de concebir las sanciones, que quizás pues, es más en línea con lo que proponemos nosotros, o sea, que sean, que la amenaza de sanciones y de consecuencias pueda, acompañada de un acercamiento diplomático, pueda ser más eficaz que simplemente designar a algunos funcionarios. Pero hemos también notado que no ha habido una alternativa, no se ha creado, no se ha diseñado una política de acercamiento al país pues clara, básicamente. Entonces, lo que señalamos es que sí debería ser priorizado por la administración Biden, porque efectivamente la crisis de Nicaragua, si se profundiza o si se reviven las tensiones con estas elecciones, pues es un problema que no es solamente nacional, sino tiene un carácter regional. Ahora bien, la ley de nacer es también otra herramienta, claramente. Uno de los temas que nosotros mencionamos es que efectivamente en el Congreso de Estados Unidos hay este apoyo bipartidario, ¿no? Bipartidista pues, una estrategia de presión hacia Nicaragua. El elemento claramente allá también es que se menciona el tema del ejército, pero se inserta este discurso más o menos en lo que nosotros intentamos alertar en contra de una estrategia puramente pues, basada en sanciones, en donde las sanciones tengan que ser parte, pero no solamente el enfoque, digamos, de un acercamiento diplomático. Ahora, también se menciona que Ortega ha retomado el control de las calles, como lo estamos viendo hoy y lo hemos visto en los últimos meses, aunque su popularidad se mantiene baja, pero también emiten algunas valoraciones sobre los grupos de oposición y los partidos políticos, y dicen en el informe que han perdido su atractivo entre la gente. Mm, ¿Qué los lleva a tomar esa valoración y cómo ven el papel que están desarrollando en este momento pues, estas organizaciones de oposición? Pues nosotros nos basamos en dos elementos. Primero, el elemento cualitativo. Nosotros intentamos entrevistar pues, lo que nos fue posible en unos pocos días de visitas en el país y algunas conversaciones telefónicas. Claramente el COVID complicó un poco esta interacción, pero hablamos con varios sectores, con ex manifestantes o líderes de protesta también, de movimientos sociales, etcétera. Y por el otro lado, nos basamos también en las encuestas de Sid Gallup, que son las que más o menos son las más confiables, ¿no?, en el país. Y efectivamente, combinando las dos cosas, se nota cómo, sobre todo, este constante enfrentamiento entre grupos de oposición y en lugar de buscar espacios para la unidad, que esa ha sido la palabra utilizada por todos, pero al final de cuentas se ha respondido más a una mentalidad únanse a mí, más que busquemos la manera de encontrar una unidad, ha desanimado, ha desilusionado y ha decepcionado bastante la mayoría de la población, que además, como estaba mencionando antes, ve quizás en estas figuras políticas que han sido asociadas un poco con la perpetuación también de Ortega en el poder, sea por la incapacidad de crear una alternativa creíble, o sea porque en algún momento efectivamente también pues estuvieron de acuerdo, apoyaron, ¿no?, el sector privado con el sistema de diálogo y consenso, algunos
precandidatos mismos pues tuvieron algo que ver en las administraciones pasadas. Entonces, esta combinación de elementos ha desanimado bastante a la población y hace que hasta el momento, si bien casi 2/3 de los entrevistados en las últimas encuestas en Gallup expresen el deseo de votar y solamente entre un 25% o un tercio de los entrevistados se identifique con el Frente como partido de preferencia, realmente ninguna fuerza de oposición hasta ahora pues logre destacarse como simpatía a nivel nacional. También hablan de una crisis de sucesión dentro de las filas del Frente Sandinista ya en el ambiente postelectoral, una vez, supongamos, consumado el fraude. Y hay una cita que te dijo un ex diplomático nicaragüense que me llama la atención, y es que dicen que a Ortega le temen, lo respetan y lo quieren dentro de las filas del Frente Sandinista, pero a Rosario Murillo solo la temen. ¿Cómo ves la situación a nivel interno dentro de las filas del Frente Sandinista? Porque también dicen que después de las elecciones, con la popularidad al mínimo, Ortega va a intentar recuperar a su electorado, a su base. Pues efectivamente, el Frente está enfrentando disculpa el juego de palabras, un problema de recambio generacional. Ortega ha sido la figura, el colgante, ¿no? Del Frente en los últimos años por su carácter simbólico, por su rol en la revolución y en digamos, la gestión de la Junta de Gobierno en los años 80, etc. Es pero un cargo, digamos, simbólico que es único de él. No hay o no parece haber dentro del partido otras figuras identificadas como posibles reemplazos en el momento en que pues, Ortega se retire o pues, pase mejor vida. Parece, pues claramente desde los acontecimientos, los eventos públicos y buenos testimonios que hemos podido recolectar, que haya una intención de la vicepresidenta Rosario Murillo de poder ser ¿no? la próxima directora o líder del partido. Pero efectivamente ella no carga el peso simbólico que tiene Ortega, en cambio. Y según informes, porque pues es difícil de averiguar, no goza de mucha simpatía en ciertos sectores, sobre todo del sandinismo histórico. En cambio, quizás con la juventud sandinista de la que se ha ocupado y que ha alimentado en los últimos años, pues sí, quizás allá haya más apoyo, pero sí en una figura que entonces de alguna manera podría generar tensiones dentro del frente. Entonces, otro de los posibles efectos de una perpetuación de Ortega en el poder por otros 5 años o hasta por el resto de su vida, pues podría desatar este tipo de problemas en un segundo momento. Ya finalmente, Tiziano, entre las recomendaciones del informe, ustedes señalan que, dado los riesgos de unas elecciones amañadas, el gobierno debería dar marcha atrás mientras aún tiene tiempo. A estas alturas del partido, ¿qué es lo mínimo que todavía se puede hacer? ¿Qué debería hacer el gobierno para evitar toda esta situación que hemos conversado en esta entrevista? Mira, son 3 las cosas que nosotros identificamos como básicamente mínimas. Claramente creemos que sea también una tarea de la oposición la de unificarse y exigir un número de condiciones que para la oposición nicaragüense son las mínimas para participar en este proceso y para considerarlo pues mínimamente justo. Pero en nuestra visión de las cosas, primero, aunque sea legalmente difícil, pero sabemos que si hay voluntad política se puede hacer, habría que revisar la composición del Consejo Supremo Electoral, porque su composición actual efectivamente de base, ¿no? de partida, no genera la suficiente confianza a nivel nacional e internacional sobre la credibilidad de este proceso. La segunda es que se invite pues, o que se autorice, que se invite una observación nacional e internacional
lo más pronto posible, porque las misiones internacionales, particularmente las de la Unión Europea, etcétera, se demoran bastantes meses en prepararse, desplegarse, etcétera, etcétera. Y el tercer elemento es que se comprometa el gobierno y efectivamente respete algo que simplemente ha firmado en marzo de 2019 en la segunda ronda de negociaciones con la Alianza Cívica, que se relaciona con la garantía, ¿no?, de los derechos ciudadanos, incluso el de la movilización pacífica, de expresión, etcétera, etcétera. Creo que estos tres pasos todavía estaría a tiempo el presidente Ortega para hacerlos, si también pues, se les ofrecieran garantías que con estas medidas o algunas más que la oposición pueda decidir, las elecciones, los resultados serían de alguna manera reconocidos, entonces sería también favorable para él en el caso en que tuviese que ganar. Bueno, gracias Tiziano por haber conversado con nosotros. Finalmente, ¿vos ves a Ortega reelegirse? Esto parece ser, hay dos elementos que parecen apuntar en esa dirección. Primero, que todavía el Frente sigue siendo la fuerza más grande, más estructurada y atrayendo la simpatía, digamos, de la mayoría de los entrevistados, en el sentido de que es el único partido que tiene un 25% más o menos de entrevistados que se declaran Bueno, afiliados. pero en contraparte hay un 65% que dice no tener ninguna afiliación política que se interpreta como oposición al régimen. Podría ser, pero efectivamente hasta que que estos 65% no se reconozca en una opción política, entonces el resultado es que, o la posible consecuencia es que resulte en abstención y no en voto contrario a Ortega, y por lo que aumentaría las posibilidades de Ortega de reelegirse, con el segundo elemento, que es lo que estamos viendo, este intento de controlar el juego electoral y el proceso con afiliados en las autoridades, con leyes represivas, con acciones intimidatorias y cancelación de personería jurídica a ciertos partidos, etcétera, que es el segundo elemento que parece apuntar en esta dirección por ahora. Tiziano, gracias por la entrevista y a ustedes, nuestros seguidores, les agradecemos por su tiempo. Recuerden que estas y otras informaciones están disponibles en www.despacho505.com. También los invitamos a seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como @despacho505. Hasta la próxima. Muchas gracias, Gabriel. Hasta la próxima.